Hola, este trabajo realizado por Antonio Miñán Espigares y Javier Sánchez Mendía se llama Estrategias que mejoran la atención a la diversidad en el aula de educación infantil. Es un trabajo enfocado como fundamento para la formación del profesorado. En primer lugar, quisiéramos destacar que el foco está puesto en las estrategias para atender necesidades específicas de apoyo educativo. Creemos que es un factor muy importante para avanzar en la inclusión. Y estas estrategias deben ser adquiridas y entrenadas por los profesores y profesoras en el ámbito de la formación inicial. En este trabajo pretendemos descubrir, mediante un estudio cualitativo, algunas de las estrategias más importantes para la atención a la diversidad infantil. Algunas de las características que señala la literatura en educación infantil para que se reduzcan las desigualdades y mejore el éxito son estas dos: el fomento de la interacción, como por ejemplo los grupos interactivos, y la implicación de la familia. Algunos de los resultados que se ponen de manifiesto eh, sobre los grupos interactivos son, se suele reducir el abandono escolar, suele aumentar la motivación bastante, también la solidaridad y el aprendizaje mejora. También tanto los grupos interactivos como las tertulias dialógicas influyen en el desarrollo de la motivación lectora. Esto es algo que se ha encontrado en educación primaria. Y debemos decir que tanto en educación primaria como en educación secundaria obligatoria, en la ESO, sí estamos encontrando bastante investigación en este sentido, pero en educación infantil no hay mucha. La otra gran metodología señalada importante por la literatura es en infantil y también en otras etapas, es el aprendizaje por proyectos. Es lo que pueden llamar algunos autores una metodología para el éxito. Así, por ejemplo, Martínez identifica algunas buenas prácticas para la implementación efectiva del aprendizaje por proyectos en infantil, tales como: subraya el uso que se hace por Malaguzzi en Reggio Emilia con la propuesta de proyectos colaborativos, donde el alumno observa, experimenta, potenciando su creatividad. Y tenemos que destacar de manera importante en el aprendizaje por proyectos el rol que debe tener el docente. Debe ser un promotor del trabajo en equipo mediante el fomento del pensamiento crítico y del espíritu investigador. Debe de dar retroalimentación, debe supervisar, ayudar, ofrecer esa retroalimentación, motivar, facilitar el proceso de aprendizaje y de los espacios para la expresión y la participación de todos. Por lo tanto, todo esto que estamos viendo está relacionado con la atención a la diversidad. El método de proyectos es, por lo tanto, trascendental en esta etapa, porque se facilita una supervisión activa, significativa, permite que se adquieran habilidades, aumenta la motivación y todos los demás factores positivos, beneficios que ya hemos ido comentando, ¿no? Ayuda a conectar el aprendizaje con la vida real, lo cual es muy importante, y promueve la autonomía, lo cual, cuando tenemos personas con necesidades específicas, es muy especialmente importante. Los objetivos de este trabajo son identificar algunas estrategias importantes para atención a la diversidad, como estamos comentando, y organizar dichas estrategias en torno a unas categorías, intentar sistematizarlas, organizarlas, y todo eso llevado a cabo por un proceso de investigación formativa. Vamos a ver cómo lo hemos llevado a cabo. El método, por lo tanto, es de carácter cualitativo, puesto que el aprendizaje de estrategias educativas en el aula de educación infantil exige que se viva, que se experimente y que se reflexione críticamente
buscando la relación entre lo observado en la práctica y lo que indican las teorías. Encontramos un referente del método que usamos aquí en el trabajo de Sabariego, que le denominan investigación formativa, y la definen como una metodología para la formación en y para la investigación. Es decir, se trata de enseñar a través de la investigación. En ese sentido, los estudiantes de magisterio tienen que seguir y aprender 3 principios: hacerse preguntas, reflexionar críticamente a partir de los problemas observados y proceder de manera inductiva. Los participantes en este trabajo han sido, durante el curso 2023-2024, 33 estudiantes que acudieron a sus correspondientes escuelas y aulas de infantil, establecieron un calendario de estancia y de observación y además había entre ellos, además de escuelas y aulas de infantil, un estudio de caso, digamos, con observaciones en un aula hospitalaria que hemos querido también destacar en esta investigación. Bueno, en cuanto al procedimiento y análisis de los datos, debemos decir que los estudiantes realizaron un diario de campo en el que tenían que anotar la descripción de lo que se hacía en la jornada escolar, con énfasis en las estrategias para atención a la diversidad que se usaban en el aula, así como las valoraciones que realizaban sobre dichas observaciones. Para la realización de dichas valoraciones tenían que contrastar estas estrategias que iban identificando con sus profesores de aula y profesoras, con el profesor de la asignatura de la universidad y con la teoría estudiada. Esta reflexión y contraste es una forma de triangulación y validación de las estrategias encontradas y sistematizadas. De esta manera se ha llevado a cabo un proceso de investigación formativa con estos 33 estudiantes de educación infantil. Bueno, veamos ya algunos de los resultados. Por ejemplo, aquí hemos agrupado algunas estrategias relacionadas con el comportamiento, con la gestión de emociones, con la empatía y el respeto, algo que es muy importante en general en la educación, pero en infantil mucho más. Así hemos encontrado, se han identificado por parte de los profesores y profesoras en formación lo que es el time out, lo que es calmar al alumnado ante comportamientos disruptivos, hablándole al oído de manera suave, procurando la relajación, averiguar cómo se siente y conversar, atención a las emociones y, por último, reforzar las conductas buenas e ignorar siempre que se pueda las malas. Todo esto ha sido aprendido en este proceso de investigación formativa. También hemos encontrado como resultados estas estrategias para la autoestima y el autoconcepto, qué tan importante es, sobre todo, un alumnado con necesidades educativas especiales. Bueno, pues darle responsabilidades, ofrecerle confianza, adecuar el tiempo a las necesidades del alumnado y jugar a que me imite y que yo le imite. Bueno, pues todo esto ha sido observado y practicado con ejemplos concretos en el aula. Otro ámbito de resultados son las estrategias para atención a la diversidad en relación con lo que resulta, desde mi punto de vista, la primera de las necesidades, que es la comunicación y el lenguaje. Así se ha podido observar cómo utilizar comunicadores con pictogramas, con el uso de imágenes, ha sido una de las estrategias más importantes utilizadas. Describir lo que se está haciendo en voz alta, poner al alumnado cerca del profesor o de la profesora, enseñar unas normas para la convivencia, narrar cuentos y formular preguntas y fomentar la imitación de compañeros y del profesorado.
También para la motivación hemos podido observar algunas de estas estrategias. Todo lo que es reforzar los logros, dejar en voz alta, decir en voz alta lo que se está haciendo, fomentar la cooperación, la tutoría entre iguales. Muchísimas estrategias hemos podido ver aquí. Los grupos interactivos, aquí los hemos encontrado en correspondencia con la revisión bibliográfica realizada. Partir de vídeos divertidos, el juego a través de canciones y lo que es también muy importante en inclusión, la docencia compartida. También las estrategias que hemos podido observar en relación con el uso de metodologías activas ha sido sobre todo, como hemos venido diciendo, el aprendizaje orientado a proyectos. Los animales salvajes fue uno de los proyectos que pudieron ser analizados y observados en esta investigación. Sobre las aulas hospitalarias que hemos querido también destacar, había un caso de una persona que pudo hacer su trabajo de observación etnográfico dentro de lo que son las aulas hospitalarias. Y aquí hemos destacado algunas de las estrategias, como por ejemplo proponer juegos que sean adecuados a sus necesidades. Hay que tener en cuenta la enorme diversidad que aquí existe y de necesidades. Hay que llevar un control de los cambios hospitalarios que se producen. Hay que prever los recursos humanos con los que se cuentan, padres, madres, familiares, voluntariado, etc. Las primeras actividades del día deben de ser poco profundas, más bien para motivar, más bien para eliminar el rechazo, el aburrimiento, etcétera, ¿no? Agrupar las actividades en torno a bloques, como por ejemplo convivencia con sus iguales, desarrollo curricular, etcétera. Explicar las actividades tantas veces como sea necesario, animarle, empezar siempre por lo curricular y acabar con lo lúdico, usar apoyos visuales y comunicarse y coordinarse con las familias. Bueno, viene a ser una síntesis del trabajo tan importante que debemos de desarrollar en las aulas hospitalarias. Bueno, como discusión y resultados podríamos destacar cómo Orozco y Moriña encuentran 7 estrategias metodológicas inclusivas fundamentales y que son coherentes con muchas de las estrategias que nosotros hemos encontrado en este trabajo. Estas son el trabajo por proyectos, el aprendizaje cooperativo, la tutoría entre iguales, el aprendizaje dialógico, el juego y la gamificación, los grupos interactivos, los rincones, el aprendizaje vivencial y el aprendizaje servicio. En nuestro trabajo también se han detectado en relación con el comportamiento estrategias que en gran medida se relacionan con aspectos escolares, emocionales, sociales y de relación entre iguales, lo que es coherente con lo que expresan, por ejemplo, Lucas Montero, el cual señala la autoestima y la inteligencia emocional como factores relevantes. Por ello, desde los centros educativos debemos de favorecer que los alumnos tengan una adecuada autoestima. Entre las estrategias para la motivación y el aprendizaje ha aparecido una que tiene especial relevancia, la docencia compartida. Siguiendo a estos autores, esta estrategia puede ser considerada como una de las claves actuales para abordar la inclusión educativa. Para finalizar, es importante que el futuro profesorado quisiéramos destacar que se forme para la inclusión en las facultades de educación y adquiera estrategias de atención a la diversidad, no solo desde la teoría, sino también en la práctica. Siguiendo las recomendaciones de Moriña, debemos unir teoría y práctica, educación y sociedad, investigación y acción, conocimiento y emociones, escuela y universidad, si pretendemos una formación docente
de calidad. Nada más, muchísimas gracias. Espero que puedan encontrar algunos puntos de referencia importantes en este trabajo realizado en la Universidad de Granada por Javier Sánchez y quien les habla, Antonio Miñán. Muchas gracias por la atención.